Queridos amigos, estoy con Sara Marín, quien es, y esto es muy importante, matemática, doctora en ciencias económicas e investigadora. De esos amigos que uno tiene que dices, híjole, ¿cómo no le veo salir el humo de la cabeza? Sí, es un genio, ¿no? Entonces, bueno, yo a Sara la conozco. ¿Cuántos años tendremos de conocernos, Sara? ¿Qué te late? ¿Unos 12? ¿Unos 10 a lo mejor? Algo así, sí, como Algo unos 10, así. 12, sí. Entonces, alguna vez fuiste a algún curso mío, empezamos a cotorrear, conocí a la familia, hicimos buenas migas y entre otras cosas, pues porque es rico platicar contigo. Y como científica, me causa curiosidad empezar por preguntarte a ti, ¿qué te llevó a las matemáticas? ¿En qué momento sentiste que ese era tu llamado de vida ya como para meterte tanto que te has dedicado completamente de lleno a la investigación? Cuéntame cómo fue tu historia con eso. Mira, yo desde niña me encantaron los números. Yo me acuerdo Sí. que desde el kinder o la primaria, sí, yo veía los números en las casas, veía los números en las placas de los coches, veía los números y me encantaban. Me encantaba dibujarlos, casi los tocaba. Y con el tiempo, mi familia me dijo, no, pues es que va a ser contadora, porque le gustan los números. Claro. Y yo todavía me lo creí y en la prepa dije, pues voy a ser técnica en contabilidad porque dicen que pues, ahí van los matemáticos, los que les gusta. Y qué decepción cuando estuve ahí, pues que ahí no había matemáticas, ¿sí? Ahí pues Claro. había unas cuantas cuentas y realmente el meollo del asunto era muy diferente a lo que yo hubiera querido. Entonces pues con el tiempo ya dije, no, es que sí hay una carrera de matemáticas y entonces pues ya me metí a eso con problemas familiares en el sentido de que pedían como que eso qué iba a ser o eso como era algún campo muy desconocido, pero ya que estuve ahí dije es que esto es lo que quería, o sea me encontré con que había letras que representaban números, con que había geometría, había muchas cosas que me encantaban y entonces yo estudié matemáticas más que ser disciplinada era obsesiva, o sea era Ok. alguien que todo el tiempo si el profe dijo algo iba a buscar en el libro a ver si lo había dicho como decía el libro o si había otro libro que lo dijera diferente. Si dejaba unos ejercicios, yo hacía el doble y luego me acuerdo que los profes veían mi cuaderno y decían, ay, ¿por qué tienes tantas cosas, no? Porque yo realmente era obsesiva con las matemáticas, me encantaban. Cuando acabé la carrera, definitivamente me ofrecieron varias maneras, además me ofrecieron en la ciencia también, o sea, en ese tiempo había lo que se llamaban los veranos de la investigación científica, donde Ok. iban los estudiantes sobresalientes de todas las áreas de la ciencia del país y nos daban un dinero para que fuéramos y habláramos y contactáramos con los investigadores de la ciencia en México, sí, eso era para mí también como wow. Y bueno, así fue como en algún momento cuando acabé de estudiar, yo dije, yo quiero seguir estudiando, pero ahora quiero poder hablar de matemáticas que la gente entienda para qué sirven. Porque ya había llegado el momento en que aunque yo hablara en un congresito de estudiantes, pues pocos me entendían. O sea, solo los que estaban ahí en el área de matemáticas, el resto de científicos decían, sabe de qué está hablando, ¿no? Incluso me llegaban a decir, ¿por qué no paraste algo para el congreso y entendiéramos más personas, ¿no? Y yo decía, no, pues esto es lo que me gusta. Entonces dije, bueno, quiero poder saber matemáticas, pero como aplicarse a algo que la gente entienda para qué sirven. Y busqué, realmente intenté estudiar cosas de electrónica, encontré que la economía era algo que me encantaba, que llevaba muchas matemáticas. Y bueno, fui muy afortunada porque recibí una beca para ir a estudiar a la Universidad de Barcelona y ahí fue donde estudié matemáticas para economía. Y hasta me acuerdo que me dijeron, mejor vete a estudiar economía porque ahí sí te van a doctorar en matemáticas porque así está la manera en que dan el título. Aquí te lo vamos a dar en ciencias económicas. Y dije, no, donde haya más matemáticas realmente, había más materias de matemáticas en ese departamento. Y yo dije, no me importa que me den ciencias económicas, yo quiero que haya más matemáticas en mi doctorado. Y así fue como me doctoré, creando un Wow. modelo para economía medioambiental con muchas matemáticas. Pero entonces ¿Cómo ves? sí, me hiciste pensar en la película de Brillantemente, el cuate empieza a ver así como conexiones y las cosas. Un poco a ti te pasó así, o sea, los números y tú algo traen. A lo mejor tú eras Sí. un número en tu vida pasada. Y entonces por eso ahora lo estabas viendo en algún lado, ¿no? Ok, y qué chistoso, cuando dices esto de que pues tu familia te orientó a ser contadora, ¿será que la mayoría de las personas, porque cursamos en primaria y en secundaria las matemáticas, como que nos quedamos con esa sensación de ¿para qué sirven? Pues nada más para hacer cuentas, es para lo único que estudias todo esto, ¿no? Pero en realidad tú sabías, no, hay algo más grande y me está llamando. ¿A qué se puede dedicar un matemático que se especializa solo en matemáticas? Porque tú hiciste lo de economía, entonces como que tenía una practicidad más clara. Si solo soy un matemático, ¿del único que puedo vivir es de ser maestro de matemáticas? ¿O qué En hacen? realidad no hay
déjame decirte, esa practicidad, sí, es que, fíjate, es muy curioso eso. La gente piensa que justamente al hacer otra cosa es como más práctico. Y déjame decirte que en el fondo las matemáticas como es lo que hace que hagan teoría. Entonces, sí, realmente lo que sé de economía también es teoría. O sea, son teorías que estudié en Europa, que finalmente aquí no estamos al grado de estar queriendo crear ese tipo de modelos o situaciones. En Latinoamérica como nada más reciben lo que hicieron otros y déjalo aplico aquí. Realmente, si me dijeras que aquí por ser cosas de economía es más práctico, en realidad sí, soy una profesora también. Yo Ajá. pienso que un matemático puede seguir haciendo matemáticas e investigación en matemáticas. Sí, sí hay. Yo tengo muchos conocidos que ellos se decidieron seguir estudiando cosas bien puras, bien matemáticas, y pues son profesores y son investigadores. Y investigadores se pueden meter a cualquier área. Entonces, sí, realmente quizás el camino sigue siendo ciencia, ya sea más aplicada o Exacto. menos aplicada, sigue siendo ciencia. Sí, no, y no que tenga algo Y de malo. Lo que pasa es que sí, las matemáticas serían la ciencia más abstracta. O sea, que comparada con la biología, que ahí están los bichitos, ¿no? Y que los tengo que tocar. Aquí sí estoy hablando del proceso más refinado de la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos, porque además las matemáticas, quiero confirmar contigo, son humanas. Es decir, claro, en la naturaleza hay totalmente. números. Quizás lo que quiero decir es como tú dirías que este es el mayor malentendido que las personas tenemos hacia las matemáticas, como que son imprácticas, ahorita que me estás corrigiendo a mí. Creo que hay muchos malentendidos, pero si me preguntas cuál es el principal, siento que muchos creen que como que es para unos, como si no está en todos. Para mí las matemáticas siento que está en todos los humanos. Es Ujú. como bailar. O sea, todo Ok. el mundo puede bailar. A algunos les va a costar más trabajo, otros lo van a disfrutar más. Hay quienes van a crear grandes pasos de baile. Es igual las matemáticas, está en todos los humanos. Se los digo mucho al principio de mis clases. Todos ponen cara de no, no, yo no sirvo para eso, pero no es verdad. Sobre todo porque la manera en que se enseña tampoco es la ideal. O sea, no les enseñan esa Ok. manera de conectarse con todas las matemáticas, sino que se las enseñan muy rígida, muy, yo te tengo que preguntar esto y tienes que contestar esto y me da igual cómo pensaste. Eso hace que la gente se frustre. Es Claro. como, híjole, ¿qué tal si pienso diferente? Y en realidad el pensamiento matemático es importante desarrollarlo en los estudiantes y yo procuro hacerlo, aunque mis estudiantes de universidad pues ya vienen muy difícilmente Muy maleados. aptos para eso porque ya desbloquearon Claro. mucho su pensamiento matemático durante todas las escuelas, pues todo lo que vivieron en la escuela. Sí, tienes razón, pero esto responde a un diseño educativo, ¿no? O sea, porque podríamos decir lo mismo de la lingüística, de la escritura. Nos enseñan a escribir para poder comunicar instrucciones, no nos enseñan a hacer poesía, no nos explican que el escribir significa aprender a abrir tu mente. Entonces, sí, seguramente las matemáticas, Sí. finalmente también las aprendemos así. ¿Cuáles son algunas curiosidades matemáticas? Yo estuve platicando contigo en el chat y, por ejemplo, aprendí de ti, no lo había yo pensado, no hay un premio Nobel de matemáticas. ¿Qué cosa? ¿Tú a qué le atribuyes eso? Bueno, yo estudiaba, el chisme entre los matemáticos siempre fue que Nobel tenía una mujer que había tenido un amante matemático y había un gran choque entre ellos y por eso cuando él decidió hacer eso dijo matemáticas no. Eso es lo que Ah, siempre se ha dicho. Si tú le investigas va a haber quien dice que no es verdad, que él ni se casó, pero sí tenía mujer, que cosas así. O sea, hay quien dice que no, pero yo siento que pues obviamente no van a decir que sí, ¿verdad? Es algo que simplemente está por ahí, que esa es la razón. Nobel era inventor y de todas maneras tiene un Nobel de la Paz, por ejemplo, y sí. tiene un Nobel de literatura. Entonces te quedas como, de veras pensó que las matemáticas no eran útiles, o sea, debía haber otra razón. Bueno, está solo en el aire, ¿no? Hay un premio de matemáticos que después de que Nobel hizo eso dijeron, no, 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 la Sociedad Nosotros Matemática sí. Internacional dijo, nosotros vamos a hacer el nuestro. Y es la medalla Fields, que sí es un galardón que se le da a personas que aparte tienen que ser jóvenes y tienen que haber tenido una trayectoria y bueno, ese es el premio de los matemáticos, que mucha gente ni sabe que existe. Pero bueno, Yo no quiero quemar una que me dijiste, pero platícanos de un cuento muy famoso y que resulta que lo hizo un matemático. Eso está súper interesante. bueno, te lo voy a contar como una anécdota que me pasó, que cuando yo estudiaba en Barcelona, me acuerdo que conocí una mexicana que también estaba estudiando doctorado, haciendo cosas de investigación, y me dijo así sorprendida, ay, tú estudiaste matemáticas, eso, ay, como dices tú, todos dicen cosas así como, te ha de salir un mito, o ay, ¿cómo le hiciste? Cosas así, todo el mundo dice frases así. Pero ella me dijo, si no hubieras estudiado eso, ¿qué habrías estudiado? Y en ese momento dije, pues a lo mejor letras, porque sí me gusta mucho cosas de letras. Y se rió mucho diciendo, ja, 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 nada que ver con matemáticas. Y yo dije, ¿cómo que nada que ver? Si para mí las matemáticas están en todas partes, o sea, ¿cómo que no?
Entonces ya le dije, Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas y es matemático. Y yo veo matemática en su cuento. O sea, me encanta es algo que he leído muchas veces. Me encantan los pedazos, me da inspiración porque noto la lógica y la matemática se nota en su historia, ¿no? Y se quedó así como eso. O sea, ahí es donde doy. No, pensé como en el fenómeno de los hermanos gemelos, que se supone que uno siempre dice la verdad y el otro siempre dice mentiras. Y ahí él te está metiendo a una situación de lógica, ¿no? A entender. Entonces, tú dices, yo leo Alicia en el País de las Maravillas y veo que lo escribió un matemático, porque veo su razonamiento a ese estilo, a esa forma de ver las cosas. Sí, no, bueno, ya, la anécdota es eso, o sea, finalmente se quedó pensando y se quedó así, ¿no? Yo creo que duró como 2 días pensándolo porque la siguiente vez que lo vi me dijo algo sobre eso, ya ni me acuerdo qué, pero era como que de todas maneras me quería demostrar que ahí no había matemática, ¿no? Ya cuando la gente se pone así, yo digo, olvídalo, así ya. Sí, no vamos a discutir, ¿no? En ese momento. Sí, bueno, entonces, Cuéntame de la presencia del famoso número de Fibonacci en la naturaleza. ¿Sí es cierto o lo estamos forzando? Fibonacci no es un número, es una serie de números. Empiezan con el 0 y el 1 y a partir de ahí se van sumando. El que sigue es 0 más 1, que es 1, y luego como salió 1, pues 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Así se va haciendo la serie de Fibonacci. Sí es una serie que tiene un esquema, esa es una cosa muy matemática, que si alguien quiere verlo cómo se ve en una película, está la del número 23 con Jim Carrey, Okay. que tú ves a alguien obsesionado, es una película de misterio, pero tú ves a alguien obsesionado con los patrones, ¿sí? Y eso es algo, es una habilidad matemática que luego de pronto si ves la película puedes pensar, no, pues hay que estar loco para hacer eso. No, o sea, realmente es una habilidad que todo el mundo ha tenido en algún momento en la que ves patrones, ves cosas que se están como representando en otros lados. Entonces esta serie de números está en la naturaleza, en efecto lo está. O sea, si tú haces las proporciones que estoy mencionando, empiezas a hacer figuritas donde, a ver, si este lado del rectángulo mide esto, geométricamente, empiezas a formar algo que se eso vuelve es lo como que en voy. una espiral y lo que han descubierto es Exactamente. que esa espiral es exactamente las proporciones, por ejemplo, de una galaxia o de la manera en que se forman las hojas en los árboles o ciertos Exactamente. insectos cubren así. Y eso es a lo que nos referimos con qué curioso que esto, que es una secuencia numérica, se está expresando en el diseño de la naturaleza, ¿no? Exactamente, eso es a lo que voy. O sea, esa serie que te digo que no está forzado, sino que realmente es observar esos patrones en la naturaleza que en efecto están presentes en todo eso que mencionaste. Wow, me Sí. encanta. ¿Qué otras películas nos recomiendas como para agarrarle el saborcito a las matemáticas? Ahorita mencionaste la de 23. O algún libro que digas, a mí se me hace muy padre, además de Alicia en el País de las Maravillas. Son cosas que nos recuerdan el valor numérico o la lógica matemática. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, de películas, yo he estado participando en hacer ciclos de cine en la universidad desde hace mucho tiempo y las escogemos como películas. Una película ochentera con ganas de triunfar, donde ves un profe que hace un esfuerzo enorme para que sus alumnos pasen exámenes de matemáticas y ellos tienen un nivel socioeconómico muy bajo y en Estados Unidos y es real, pues es una historia real, es muy motivante. Con ganas de Es, triunfar, ok. Ah, creo que sí he visto pedacitos, ya sé cuál es. Con James Olmos, ¿no? Un sí, latino famoso. exactamente. Ya, ok, vale. ¿Qué más pones Bueno, en el ciclo de cine? ya mencionaste Una mente brillante, Ah, ¿sí? Donde vemos la historia de Nash. Estas dos cosas que estoy diciendo, pues son de las tomas de la realidad. aparte de la Código de Enigma. Nash, entendemos cómo las matemáticas son algo útil en la vida cotidiana. Me encanta la escena cuando están en el bar y cuando él les dice a sus cuates, miren, todos le tiramos la onda a la misma chava, ¿no? Por eso nuestras probabilidades de salir con ella pues se Exactamente. reducen, ¿no? Y entonces él empieza a explicarles cómo sería una mejor estrategia empezar a conquistar a las otras chicas, todo Exactamente. el mundo sale con pareja. Dices, ahí estás, ¿no? Es una ecuación matemática. Exactamente. Ahí hay pensamiento matemático. Sí, me encanta mostrarle este tipo de películas a los estudiantes para que cuando queremos resolver algo, porque yo uso mucho la técnica de aprendizaje basada en problemas, o sea, yo evito esto de que ellos repitan lo que yo estoy haciendo, para que de alguna manera vean esa creatividad en el pensamiento matemático. Y así su proyecto final puede ser también entregar algo donde estén viendo algo de la realidad y que haya el lenguaje que nosotros estudiamos en clase. Esa es muy, muy buena, esa que estamos diciendo ahorita de Una mente brillante. Está Código Enigma, que también está basada en hechos reales. También vemos un matemático ahí. No sé si la has visto. ¿No? A Código ver, la voy a Enigma. buscar rápido. Código Enigma. A ver si luego las veo las portadas y digo, ah, ya sé cuál es. No,
porque ese actor me gusta mucho y seguramente... Ah, a ver, espérate, ya sé. Es la de el cuate por el que Apple se llama Apple, ¿cierto? De No. que él tenía una manzana, o sea, él no tiene nada que ver con la construcción de las Apple, pero según yo, Steve Jobs, inspirado en su historia, decidió que el logotipo de su marca tenía que ser una manzana y tiene que ver con que este cuate era un genio, es el que descifra los códigos de la comunicación en la guerra, pero como era homosexual, no lo Sí, aceptaban y sí, ahí, sí. sí, entonces Sí, sí, sí es buenísima él, la sí es él, película. sí es él, sí Ya, es él. wow. Sí, Sí, me gusta. sí, claro que El de sí. la película de la teoría del todo, para conocer la vida de Stephen Hawking. Pues no le había mucha matemática, pero pues al que le guste la ciencia, pues ahí va a aprender Ándale, algo, la vida de un seguramente. científico Sí. interesante. Sí, una muy dramática, Ágora, Ok. está basada en esta Hipatia de Alejandría y es muy dura porque tú ves ahí una lucha muy terrible contra las personas que estaban en ese momento creando cosas nuevas y ella además era mujer y hay cosas terribles allí, pero bueno, Hipatia de Alejandría, una gran matemática y ya ves, en ese tiempo no había como ahora que alguien tiene una sola área, sino que en ese tiempo estaba todo, o sea, si alguien hacía física, hacía matemática, hacía Ujú. de todo junto, era como el conocimiento todo junto. Claro. Que a mí me encanta eso, ojalá todavía hubiera eso, o sea, esa manera de que no esté tan separado. ¿Será que de Actualmente manera estamos... natural se fue separando por la cantidad de conocimiento que ya cada área tiene? Que ya no se puede, como tú sabes, como Leonardo da Vinci, que era artista, científico y filósofo. Bueno, pues es que Ujú. también no eran los volúmenes de información que ahora tenemos que conocer. ¿Será por eso? No creo. Yo creo que más bien es como una filosofía de vamos a hacerlo diferente y lo haremos así. Es diferente simplemente. O se apreciaba más Finalmente, antes el que se involucraba en todo y ahora se valora mucho el especialista, ¿no? pues sí, aunque finalmente sigue siendo similar de que se mezcla, eso no puedes dejar de mezclarlo. Por Ah, ejemplo, Nash era matemático y es premio Nobel de Economía, o sea, no le dieron la medalla. Bueno, le dieron el premio Nobel de Economía porque finalmente lo que hizo de matemáticas tiene un contexto de economía, claro. lo que hizo. Era utilizable en ese Más. contexto. Si yo te pregunto, ¿cómo pueden las matemáticas ayudarnos a entender mejor el mundo que nos rodea? ¿Qué me dirías? ¿Cómo pueden las matemáticas ayudarnos más? Es que mira, ahí voy a volver a mencionar un error de percepción básicos con las matemáticas. Muchas veces la gente cree que las matemáticas es como la herramienta para resolver algo y hasta ahí lo ve. En realidad la matemática es un lenguaje. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, no nos lo enseñan como un lenguaje de expresar cosas de la realidad, así deberían de enseñarla de alguna manera. De hecho, hay un movimiento que se llama Matemática Educativa, que es de la IPN, que justamente dice que deberíamos reformar los libros para que se viera cómo históricamente salieron las cosas y entonces sí las personas también pudieran tener como inspiraciones de pensamiento matemático y no nada más seguir, esta es la fórmula y ahora resuelve esto. Entonces, Ok. este error hace que la gente piense justamente, ¿para qué me van a servir? Quiero verlo de inmediato, cuando en realidad, si tú realmente practicas ese pensamiento matemático, no, pues sirve para todo, para tomar decisiones, por ejemplo, para tomar decisiones personales. Yo lo usé cuando quería, de alguna manera, ¿qué posgrado voy a estudiar? O sea, hace una tabla de preferencias donde empiezas a decir, me da esto, pero no me da esto, me tendría que mover de ciudad. Entonces, esa es una manera práctica de usarlas en la vida cotidiana. Entonces, es un lenguaje que te puede servir para escoger cosas, para decidir cosas. Inclusive la gente a veces lo hace y no se da cuenta que está haciendo realmente Claro. ahí pensamiento matemático. Me recordaste un libro que se llama Decide y Apuesta. Es una autora que se dedica a enseñar en organizaciones a tener una mejor toma de decisiones, pero ella es jugadora profesional de póker y su tema ha sido que el entender probabilística, estadística, la manera en que un jugador de póker juega, que tiene que calcular las probabilidades para ver cómo gana, dice esto mismo hay que llevarlo a todos lados, aprender a ver la vida como un tema donde estás viendo cuál es la inercia, qué es más probable, dónde están las posibilidades y entender que una decisión no es buena solo en función de si al final resulta. Seguía siendo una buena decisión simplemente porque tomaste en cuenta todos los factores. Siempre existe este pedacito de porcentaje de que no salga y eso ya no estaba en tus manos, ¿no? Entonces ella nos enseña cómo eso se convierte en algo muy práctico. Bueno, pues no sé, Claro. Sara, primero agradecerte, muchísimas gracias por darnos este tiempo y no sé si hay algo con lo que tú quieras
cerrar, que digas, yo quiero compartir una última reflexión. Bueno, creo que todo mundo debería reconciliarse con su parte matemática. Todo mundo debería decir si en algún momento las odió, las malinterpretó, yo qué sé, sintió que no era bueno para eso, porque es como una parte que está en cada persona. Claro. Y deberíamos como de que de alguna manera decir, a ver, me hicieron creer esto, pero en realidad sí tengo ese pensamiento matemático y sí lo puedo usar para desarrollarme en mi vida. Lo mismo hacia los demás, ¿no? Porque parece que, o sea, los padres a los hijos también, o sea, que puedan no programarlos para que, no, yo soy malo en matemáticas, tú también vas a ser malo y no importa, ¿eh? Cuando en realidad, como estoy diciendo, no es así como nos han hecho creer, ¿no? Eso es una reflexión que me gustaría que todo el mundo de alguna manera, eso, se reconciliara con la parte matemática que tiene en su interior. Me encanta, es una muy buena invitación. Te mandamos muchos besos, te agradecemos esta charla y nos quedamos con eso, ¿no? Por lo pronto reconozcamos cuál es mi relación con las matemáticas. Me quedé sentido y adolorido por la mala manera de haberlas abordado. Aún así, existen, es un código del universo y pues tendríamos que aprender a verlo porque nos va a beneficiar. Muchas gracias, Sara. Bonito día. Gracias.